Iñaki! ¡A ti está buscando! Está la plataforma de afectados por la hipoteca y vamos a preguntarle qué hacen aquí. La plataforma de afectados por la hipoteca ¿está en España o en más países? Pues en más países no, de momento está en España y en muchas comunidades autónomas, en muchos pueblos y en muchas ciudades. Porque estamos aquí en la puerta del banco. Pues estamos en la puerta del banco porque representa pues una parte del problema. Los bancos lo que hacen es que tienen muchísimas casas, pero las tienen vacías. Pues las pondría a disposición de gente que no puede trabajar, por ejemplo, y que también necesita un sitio donde estar. Y claro, nosotros pensamos que hay que compartir esas cosas porque son de todos, sobre todo de la gente que las necesita. ¿Tú has pasado por una cosa así? Pues yo no, yo soy de las personas que estamos tratando de ayudar a personas que sí que están en el problema. Si tú fueras del banco, ¿qué harías y cambiarías? Uy, si yo fuera del banco cambiaría muchísimas cosas. Si yo fuera del banco, pues haría todo lo posible para no quitarle la casa a la gente, para que pudieran seguir viviendo en su casa el tiempo suficiente, para que pudieran conseguir otro trabajo, por ejemplo. Sabemos que en el CIM hay un concierto de música solidario contra los desahucios y eso irá a parar a la plataforma de afectados por la hipoteca. ¿Tú qué aportarías a la gente para que fuera y pudiera ayudar a la gente que está en la calle? Lo primero de todo hay que agradecer al Centro Instructivo Musical de Benimaclet por ofrecer esta oportunidad de ayudar a todas las personas. Muchas gracias por la entrevista. A vosotros, ha sido un placer, chicos. Hasta pronto, Magazine.